Público de Librerías Gandhi. El área de eventos les da la bienvenida y estamos a punto de iniciar transmisión. Prevenidos. Listos, ya estamos al aire. Bueno, pues muy bienvenidos, muy bienvenidas, muy bienvenides. Gracias por estar aquí, por estar compartiendo este momento que, a ver, siempre suena esto absolutamente formal, terriblemente complicado, y luego es, ay, va a estar el autor y seguro es uno de esos señores gruñones, con lentes que se ven solo a la distancia. No es cierto, al menos yo no. Entonces, vaya, muy bienvenidos. Vamos a hablar justamente de ese libro que tienes por ahí, y tú también, y que tú también ya vi que lo tienes. No, pero ese está bien padre. De hecho, es que, a ver, se supone que cada tiempo hacemos, sobre todo en esta casa editorial Penguin Random House, bajo el sello de Alfaguara, hacemos un libro de clásicos. Estas son, sí saben cuáles son los clásicos, ¿no? ¿Cuáles son los clásicos? Exacto, ¿como cuál? Caperucita Roja. ¡No le soples! Mejor dilo tú. Sí, justamente, porque aparte, bueno, yo trabajo de varias maneras. Me gusta hacer mis propios libros, me gusta hacer libros de otras personas. De hecho, yo empecé haciendo libros de otras personas como ilustrador, es decir, yo le ponía los dibujos a textos de otras personas. Eso me convirtió en un hacedor profesional de dibujilíbridos cuentiformes. ¿Qué significa eso? Pues eso, un hacedor profesional de dibujilíbridos cuentiformes básicamente es alguien que hace ¿qué? Dibujilíbridos, dibujolibros, cuentiformes que tienen forma de cuentos. Entonces eso es lo que hago yo. Hago dibujos de libros que tienen forma de cuento. Ahora, ¿esto qué significa? Pues significa que hago historias con distintas herramientas. A veces los cuento, a veces me los imagino, a veces los rimo, a veces los escribo, a veces los dibujo. Un poco de todo, me encanta, porque pues, siempre, como ven, yo soy una persona súper tímida, entonces me ha costado un trabajo relacionarme. Todo eso lo hacía a través de los dibujos. ¿Por qué pones esa cara? Bueno, aunque no me creas, sí fui una persona muy tímida, fue un niño muy tímido, que hacía todas estas cosas que la gente decía, ay, este niño qué raro, ¿no? No sale a jugar fútbol, mira, se queda ahí dibujando, ¿no? Ay, se queda ahí leyendo. En estos lugares de castigo, ¿cómo les llaman? ¿Bibliotecas? Que luego es como, estás castigado, vete a la biblioteca. ¿A poco no? Y pues yo vivía medio autocastigado un poco, y fíjate, me salió re bien, ¿no? Entonces, bueno, pero entonces pues sí, no hablaba mucho. De repente, cuando uno a veces escribe, pues escribes para no hablar, pero cuando dibujas lo haces para no escribir, ¿no? Entonces de repente te dicen, pero es que ahora tienes que hablar. Ok, y no está tan fácil. Esto pareciera muchas cosas, pero más bien pareciera como un tapabocas, ¿no? Cuando lo pones así, no quiero hablar. Pero bueno, sí me sucedió. Pero el caso es que sí, o sea, básicamente de repente, pues eso, uno se encuentra con este oficio de maneras muy curiosas, porque, pues claro, no es algo que uno quiera. Uno quiere ser bombero, uno quiere ser policía, doctora, astronauta.
líder sindical, todas esas cosas, pero eventualmente nunca está en el horizonte de las posibilidades de ser autor de libros para niños, ilustrador de libros para niños. ¿Qué es eso? No que son los niños y las niñas, pues eso sí sabemos, ¿no? Son estas pequeñas criaturas que se parecen mucho a los monstruos, pero que no son tan peligrosas, los monstruos. Y entonces justamente, de repente, pues un día, porque yo quería ser biólogo, yo quería ser diseñador, y de hecho, de alguna manera siempre me convertí en un poco todo esto, ¿no? Entonces viví todas las cosas que me gustaban hacer a través, pues, de dibujar, de los libros. Había estos libros que para empezar me encantan, me parece que son muchas cosas, son ventanas a otros mundos, son manuales de lágrimas, ¿no? También son cosas que nos dan a reflexionar, compañeros, calzan muy bien luego las patitas de la mesa, en fin, acumulan polvo, sirven para un montón de cosas, pero son básicamente objetos de deseo, son objetos mágicos, son palabras que se quedan, palabras que se quieren contar y que de repente ahí están para cuando quieran ser vistas, para cuando quieran ser contadas. Y bueno, así me metí a hacer esto. De repente me dijeron, oye, vamos a hacer libros. Y bueno, pues vamos a hacer libros para niños. Pero yo era un niño básicamente cuando empecé a hacer esto. Y ahorita ya tengo algunas canas y arrugas y ni modo. Pero empecé hace mucho tiempo, cuando era prácticamente un niño. Y entonces me dijeron, oye, vamos a hacer libros. ¿Qué te parece? Pues necesitamos ilustradores. Y yo, ¿qué es eso de ilustrador? ¿Qué es eso raro? Y bueno, pues me dijeron, pues esto como de que dibujas, y tú dije, perfecto, vamos a dibujar. Y entonces me hicieron una prueba, ¿no? Llegué al lugar, me hicieron una prueba, hice un dibujo horrible, pero les encantó. Y entonces me dijeron, ya, vamos a hacer un libro. Perfecto, y dije, pues habrá que ver, porque aparte había hecho una cosa como bien seria, ¿no? Entonces porque me dieron a ilustrar una leyenda súper ceremoniosa de indígena, entonces bueno, había que ser como muy... Entonces hice una cosa que aparte no sabía cómo se hacía esto, porque uno pareciera que ya nace haciendo estas cosas, y no, es error y prueba desde que empiezas, y sigo regándola, ¿no? Y sigo afortunadamente corrigiendo. El día que ya piense que ya me lo sé de todas, ese día ya se me perdió algo en el camino. Entonces, bueno, pues me fui muy a gusto a ver, en este caso, al director de arte de la colección de libros, en este caso en cuestión, y tenía, como hice una ilustración muy seria, me había puesto así una novela, asignada una novela, y yo, eso es lo que puede uno hacer con el pasado, lo recrea de maneras muy curiosas. Yo veía un altero así que llega hasta el techo de hojas, y yo dije, ay, no, qué flojera leer, por si me da mucha flojera leer, lo admito, ni modo, pero también esas novelas tienen pocos dibujos, y entonces yo decía, pero yo lo que quiero es dibujar. Me habían dicho, oye, tráete una carpeta, y yo, ¿qué es una carpeta? Pues tus dibujos, ¿no? Entonces me llevé dibujos que tenía escondidos, que había regalado, ¿no? Dije así, oye, te lo regalé, pero préstamelo, ¿no? Y resulta que pues los vio y dijo, no, pero esto es distinto, mejor te voy a dar otro cuento. Entonces recuerdo como este personaje, un amigo entrañable que quiero mucho, Mauricio Gómez Morín, un ilustrador fantástico, si encuentran algo de él, por favor, échenle un ojo, dio una patada triple mortal, y de repente las hojas se convirtieron en origamis de papel, salieron bueno, igual eso no pasó, pero me gusta decir, ¿qué? ¿No me crees? Eso es lo que pasa. Bueno, el caso es que sacó un sobre muy delgadito, y dice, no, este es para ti. Y yo lo vi y dije, claro, esto es lo que yo quería desde el principio, hacer muchos dibujos, pocas palabras, etc. Porque eso me gustan de los libros para niños, dicen pocas palabras, pero más bien tienen pocas palabras, pero que dicen mucho, y eso es bien bonito.
Es como esta economía de las palabras, decir palabras que pesan mucho. Y entonces, bueno, me fui muy contento hacia mi casa haciendo caperuzas, ya saben, ¿no? Porque estás muy contento. Llegué a mi casa, que es su casa, y puse en mi respirador, que es como una mesa donde yo trabajo, prendí la luz, ¿no? Puse café, me gusta mucho el café, puse música porque me gusta mucho la música, abrí el sobre y lo empecé a leer y tenía un problema, pues era de niños y niñas. Ya saben cómo son las niñas y las niñas son así. Y bueno, lo hice, ¿no? Dije, ay, pero ¿cómo son estos personajes? Pues son horribles, ya saben, son chaparritos, sí, hacen caras, sí, se visten raro, como, ¿no? Todo se pone muy raro, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a hacerlo. Y lo hice mal, me salió mal, obviamente me salió mal. Claro, porque no había entendido de qué se trataba esto. Y bueno, lo descubrí un poco después, ¿no? Porque, claro, entregué las cosas. Cuando uno realmente dibuja desde aquí, ¿no? Pues deja uno un poco de lo que es. Es decir, si estás triste, el dibujo sale triste. Si estás contento, el dibujo sale contento. Si estás enojado, el dibujo sale enojado. Afortunadamente, si uno es feo, puede salir bonito, porque si no, ahí sí ya no hay nada que hacer. Pero el caso es que, bueno, realmente fue una muy buena enseñanza. Me dijeron, no me gusta, está muy feo, tienes que repetirlo. Pues sí, me fui de muy mala gana a repetirlo. Y de repente dije, bueno, pues ¿cómo son? ¿Cómo son estos seres así bajitos, protohumanos? Y dije, no es cierto, no es que, o sea, sí están más bajitos porque les falta crecer, ¿no? Luego estás viéndolos así de repente ya te pasaron, ¿no? Entonces, sí, exactamente. Más si uno es chaparrito. Pero bueno, y de repente, pues sí, de repente resulta que no es que sean tan escandalosos, lo que pasa es que tienen muchas ideas en la cabeza y luego no los pelamos. Entonces, oye, mamá, papá. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Pero pues hay que hacerles caso, ¿verdad? Estás haciendo buches así de, ¡a mí no me hacen caso! En fin, esto es como una especie de terapia, en fin. Bueno, el caso es que, bueno, lo repetí y dije, no, claro, es otra idea, es otra manera. Lo repetí y salió bien. Más o menos. Les gustó, me dieron otro libro. Lo hice. Igual tenía el mismo problema de niños y niñas. Y lo que habíamos dicho, pues yo lo que quería hacer monstruos, y ya sé, niños y niñas se parecen mucho a los monstruos, pero no era exactamente. Y entonces seguí haciendo estos libros que me encantaba hacer, pero eventualmente, de repente, se convirtió en que, bueno, pues sí estaba muy bonito, estaba entretenido. Entonces dije, ¿cuándo voy a hacer monstruos, duendes, dinosaurios? Pues el día que yo haga mis propios libros. Entonces hago mis propios libros, ¿no? Pero no dejé de hacer dibujos para otras personas, porque eso me permite, uno, aprender muchísimo, porque cada libro es una nueva aventura y aprendo muchísimo. Antes yo de poner cualquier puntito, primero me pongo a investigar muchísimo. Y eso es algo que me encanta porque siempre es un muy buen pretexto para saber. Me encanta saber y saber cosas nuevas. Entonces, bueno, no dejé de hacer eso, nunca. Todavía lo sigo haciendo, es asomarme a otras cabezas, a otros mundos, a otras maneras de pensar. Me encanta y no lo voy a dejar de hacer. Pero por otro lado, sí hago mis propios libros. Dije, bueno, pues está bien bonito, pero pues también me gusta estar haciendo mis cosas, ¿no? Ahora sí, todo lo que sale de esta cabeza, bueno y malo, o sea, porque siempre cuando uno hace un libro propio, pues claro, ahí se alimenta de lo que me gusta, de lo que no me gusta, de lo que me da miedo, de lo que me hace sentir bien, de lo que me hace sentir mal. Entonces también es como explorarse y compartir lo que está sucediendo en la cabeza. Eso es una suerte muy divertida. ¿Y qué pasó después? Bueno,
Eventualmente hice coautorías, que son cuando varias personas, es un nombre muy raro, pero bueno, es cuando varias personas hacen un mismo libro en este caso, puede ser para canciones o para esculturas, pero en este caso para libros, y ha resultado una experiencia fantástica. Y lo que sí me juré nunca, jamás hacer clásicos, y por eso estoy haciendo clásicos. Claro, porque un día justamente llegaron con la colección justamente de ese libro, ¿no? Me dijeron, es que exactamente, queremos hacer un Principito, queremos hacer un clásico contigo. Imaginen mi emoción. ¿Les gusta el Principito? ¿Alguien conoce el Principito? Levante la mano que conoce el Principito. Bueno, yo lo odio. Entonces, bueno, lo odiaba, pero es que, sí, es que le gustaba mucho a mi mamá, y mi mamá es una ñoña horrible que de repente todo el tiempo está, y hizo todo lo que tiene que hacer las mamás y los papás para que uno no le hable, ¿no? Que es, y toma, y aquí está, y te tiene que gustar, y aquí está el disco, y aquí está la película, y tú, no quiero. Yo sentía que era como aceite de hígado de bacalao en las mañanas, y pues era horrible. Creo que ahora ya tiene sabor, pero hubo un momento donde no. En fin, el caso es que pues sí, yo tardé muchísimo tiempo en decidirme, unos 2 o 3 segundos, y dije, sí, va. Y yo dije, ¿y qué estoy haciendo aquí? Pero bueno, la verdad es que me fue muy bien, o sea, fue muy divertido, hice las paces con ese libro, y dije, bueno, mi paso por aquí ha llegado, ¿no? Ha llegado a su fin, ya es mi paso por los clásicos, porque claro, los clásicos ya lo hicieron todos, como para qué volver a hacer un clásico. Entonces yo iba por la puerta y me decían, pero es que queremos hacer una colección completa de clásicos. Y dije, bueno, está bien. Y entonces, desde entonces, me estoy comiendo mi sombrero, como diríamos por ahí, y estoy haciendo clásicos, ¿no? Justamente de esa colección. Y este año, en vez de sacar un clásico, decidimos sacar este libro que se llama Diferentes. ¿Por qué diferentes? Ahorita les platico. Porque de hecho, algo que sí me ha gustado, pues había platicado, aparte de ser un hacedor profesional de dibujo y híbridos cuentiformes, es que pues hago historias de muchas maneras. A veces las cuento, a veces las ilustro, a veces las escribo, a veces las rimo, ¿no? Yo sé que ya la rima como que en época de reggaetón ya no se usa, pero a mí me encanta, hasta se ve bonita. Y a veces a veces los cuento, y a veces las canto también. Yo canto horrible, pero a veces lo he hecho. Y de hecho en esa misma colección hay un libro que me gusta mucho que se llama La Casa del Snark, ¿no? La Casa del... ¿Tú lo tienes? ¿Y por qué no lo trajiste? Me hubiera servido muchísimo. Entonces sabes perfecto que La Casa del Snark, porque empezamos a hacer clásicos, y empezamos primero por El Principito, luego hicimos Peter Pan, luego hicimos Alicia en el País de las Maravillas, que es Alicia tú ya lo sabes. Exactamente, que por un lado es Alicia en el País de las Maravillas y por el otro es Alicia a través del espejo. Exacto. Y luego es que yo tenía que hacer eso porque, La Casa del Snark, que es del mismo autor de Lewis Carroll, que hizo Alicia en el País de las Maravillas y a través del espejo. Entonces fue muy lindo, la verdad es que fue una experiencia muy, muy linda. Y claro, La Casa del Snark nadie la conoce a extremo de que todo el mundo conoce a Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, qué lástima que no lo trajiste, es un lindo libro. Pues, sabes perfectamente que es el viaje imposible de una tripulación improbable para encontrar una criatura inconcebible, ¿no? ¿Qué? ¿No? Es que aparte es un libro que está rimado, que es un poema, ¿no? Claro, así desde cuando somos niños o niñas, así como que
oímos poema y es así como, ¡ah, es amor, guacala! ¿No? No, está rimado, tiene una rítmica, pero los ingleses y los mexicanos rimamos de maneras muy distintas, ¿no? Ese lo acabé traduciendo yo para que tuviera una manera distinta de entenderse y en donde realmente se entendiera todo el disparate que está tratando de decir este personaje, que si no lo conocen, es, para empezar, alguien que escribió esto hace 170 años, 150, 170 años, y eso significa que hay palabras que ya no existen, que ya no se usan, y que también tienen, pues él inventa muchas palabras, unas cosas que ahorita les llamaríamos gitajáforos, y entonces él le llamaba palabras maletín, que significa que son estas palabras que no tienen sentido, pero se entienden, o más bien que no existen, pero las entendemos, como decir que tienes una risa dientica-conejona. Exacto, se entiende perfecto aunque no existe la palabra, ¿no? Y de hecho, y creo que ese es un buen abrebocas para este libro, porque la casa del Snark justamente habla de una cacería, de unos bichos que no, un bicho que no existe o que existía míticamente y que por alguna razón había que cazar, ¿no? Cazar no de marido y mujer, no, es de cazar, de cacería. Ya saben cómo somos, siempre estamos buscando el monstruo del Loch Ness para meterlo en una pecera y el jaguarú para ponerlo en un museo, en fin, entonces, bueno, pero de eso va. Ahora, si no les queda completamente claro de qué va eso, se los explico, pero cantando, ¿vale? Voy a maniobrar un poco con el espacio, pero sí se oye. No es magia, es un aparatito que traigo que... ¿Qué pasa? Yo les veo así como... No se nota que solo oyen Spotify, ¿no? Música generadas por IA, o sea, ahora... Necesito que me ayuden. Improbables, tripulantes, imposible travesía, excursión en lejanía, destinos alucinantes, criaturas amenazantes que nos quieren desayunar. Excelentísimo lugar, estamos donde queremos, un Snark que encontraremos, lo venimos a casa. Un Snark que encontraremos, lo venimos a casa. La recompensa no llega, los ánimos de bajada, el mapa no dice nada, el capitán solo juega, aunque el valor no se niega, la tripulación es fatal, incertidumbre general, la certeza ya no cabe, de navegar nadie cabe, que podría salirnos mal, de navegar nadie sabe, que podría salirnos mal. Para ser los cazadores
Dedales y diligencia, esperanza, tenedores, risa, Japón y paciencia para sernos cazadores. Dedales y diligencia, esperanza, tenedores, risa, Japón y paciencia. Venimos de cacería, un snack es el trofeo. El viaje con ajetreo no termina todavía. Ni mito ni brujería, ni miedo que me delate, ni nada que me arrebate el oficio del cazador, aunque es un bicho de terror. Aunque es un bicho de terror, también es un disparate. Y aunque es un bicho de terror, también es un disparate. De terror también es un disparate, y aunque es un bicho de terror, también es un disparate. Venimos de cacería, venimos de cacería. Venimos de cacería. Bueno, ya fuera la formalidad, ¿no? Porque están muy serios, ¿eh? Si no los pongo a cantar y esas cosas, nada más se quedan así como, ¡ah! Entonces me voy a pasar por acá y me voy a traer mi libro. Bueno, ahora sí que, mejor, porque así ya me puedo ir incluso hasta para acá y todo, y de regreso. Otra vez llegaste tarde, muy mal. Bueno, sí, qué bueno. Voy a traer esta por aquí, porque me siento más aquí, cercano a ustedes. Y como estoy chaparrito, así me siento un poco más abierto. En fin. Ahí. Bueno, ahora sí, a lo que te traje Crescencia, o lo que es lo mismo, a lo que te truje Chencha. ¿No? Diferentes. ¿Qué es diferentes? Diferentes. Bueno, lo dice aquí de alguna manera, ¿no? Dice bestiario mexicano, pero yo no quería ponerle bestiario mexicano porque suena, raro. Para mí no son bestias, ¿no? Son sirenas, son gigantes, son todas esas criaturas que existen, o no lo sabemos, pero por ahí dicen que sí existen, hay quien las ha visto. Y yo cada vez que platico de este libro, siempre sale una anécdota nueva. Así de, sí, en mi pueblo sucede esto, sí, mi tío el otro día vio en la noche ¿no? Y siguen saliendo estas historias de puros bichos que me he encargado de recopilar, que al principio era un dato curioso. Yo viajo muchísimo, entonces de repente para mí era como muy divertido oír estas historias, ¿no? De repente ir a dar un curso, un taller o una presentación, y de repente me dicen, esa es la cueva del gigante. ¿Cuál gigante? ¿Cuál cueva? Bueno, luego ahorita que lleguemos que te cuenten. Y en efecto así sucedió, pero así sucedió en cada lugar. De repente dije, oye, ya llevo muchos bichos de estos recopilados, ¿por qué no, pues los hacemos un libro? Porque claro, somos expertos en Pokémon, su tercera evolución, Tolkien, Harry Potter, todas las criaturas de cualquier
cosa que suceda fuera de México. Sabemos los elfos, sabemos cosas que vienen de vampiros, de los Cárpatos, de dragones, pero ¿qué creen? Aquí también tenemos nuestros dragones, tenemos nuestras brujas, tenemos vampiros, tenemos, pues no duendes, porque no se les llamaba duendes, eso llegó después, pero sí estos seres pequeños, traviesos, muchas veces mágicos, que de carácter muy doméstico, es decir, no tiene nada que ver con los dioses y esas cosas, ¿no? Tenemos sirenas muchísimas, casi cada charco tiene una sirena en México, eso es bien bonito, pero sí, cada charco se narran historias fantásticas de sirenas, ¿no? Entonces de repente dije, sí, quiero hacer esto. Al principio tenía unos 30, 40 bichos, ¿no? 35 bichos, y dije, ya, con esto, me dice mi editora, no es suficiente. Ok, bueno. Y de repente tenía como 100 bichos. Y dice, no, ya, demasiados. Entonces, recortamos como 40 bichos y todavía no se cerraba el libro, no salía, no se iba impresión, no se iba, cuando de repente en otro viaje, es que aquí hay otro bicho. Pero es que mi papá cuenta que, no, es que mi abuela en el otro lado del río, y entonces yo llegaba con mi editora, Amanda Calderón, que luego cuando uno de repente dice, Jorge Doplus es el único que hizo esto, no, atrás hay diseñadores, hay por supuesto ediciones, en este caso Amanda Calderón, que es mi editora, y no sería lo mismo, más bien no podría ser este libro lo que es sin su valiosísima aportación, y es que me jala las orejas y dice, ya, ya, hasta aquí, ya tienes que entregar, ya que eso es bien importante, porque luego nosotros los artistas somos así, ya llegará el tiempo y de repente, no, ya es hora, ¿no? Y lo que aparte me pasa, de repente me pasó en este libro, había hecho algunas ilustraciones y a la mitad dije, no funcionan, hay que rehacerlas todas. Y en fin, y de repente, sí, también era quien me decía, ya no cabe nada mucho, ya tenemos que cortar. Y mira, los cambiamos, no, ya, ¿no? Hay quien me dijo, da para una segunda parte. Y yo, no, esta es una primera parte y para mí es única, ya veremos qué pasa, a dónde llega, ¿no? Pero mientras, pues eso, me parecía importantísimo darle voz a estos bichos que están ahí. Me gusta llamarlos bichos para no decirles estas criaturas y todo. Debe ser bien divertido encontrar ciertas, algunas de estos bichos. Algunos nos atemorizan, algunos están hechos para hacernos travesuras, pero algunos tienen tareas muy nobles como purificar el agua, por ejemplo, o solo correr en los tejados, ¿no? Todas estas criaturas que te dicen, nadie los ha visto, pero son así, ¿no? O las que de plano son terroríficas y nos dicen, ¿sabes qué? Esto, nadie sobrevive a un Zulum. Si nadie sobrevive, ¿cómo saben que existe? ¿No? Pero entonces es muy... Y aparte aquí viene una parte muy divertida, que es, bueno, ¿y cómo es? Bueno, pues dicen que es así grande, peludo, ojos naranjas. Y se voltea el otro y dice, no, esos llevan escamas, son chaparritos y tienen magia. Entonces, ¿a quién le hago caso? Y entonces, ahí lo que hace uno es ponerse a investigar. Porque no bastaba con que me dijeran, es que por ahí hay una cosa que se parece un chimpancé y tiene colmillos y a lo mejor, y lo que hace es robarse los calcetines izquierdos. No me quedaba con eso, sino que realmente, por cierto, eso no existe. O sea, entonces, en ese momento lo que yo hice fue ponerme a investigar muchísimo y tratar de encontrar otros referentes a esa criatura que me estaban platicando, ya sea una sirena, un gigante, un ser pequeño, algún espectro, algún fantasma. Fue muy impresionante para mí encontrarme tantas vampiros, por ejemplo,
¿no? Hay unos vampiros, unas vampiras en Tlaxcala fantásticas, ¿no? Que comen niños. Y niñas también, o sea, no te sabes. Pero sí, y encontré muchos gigantes, por ejemplo, en el sureste. Digo, a veces se ve. Pero bueno, encontré muchísimos gigantes en todo el país. Todas estas criaturas son de México, aunque sí hay algunas que se han visto en otros lados. Por ejemplo, hay el caso aquí hay un bicho que se llama el sisimite, que es como una suerte de pie grande, de Sasquatch, de Yeti, pero del sureste. Y tiene una particularidad, tiene las patas al revés. Es decir, de repente crees que lo está siguiendo y va para el otro lado. Y curiosamente me encontré muchos criaturas que tienen los pies volteados, o los pies como de ave, de gallina, de águila, de guajolote. Muchas, o sea, algo debe de haber por ahí. La cosa con el sisimite es que fue curioso porque también había encontrado una criatura que se llama el cincimito. Dije, es demasiado cercano. Me puse a investigar y todo eso me llevaba a un solo libro, el cincimito. Y por otro lado encontré cosas, relatos sobre todo en Honduras, en Nicaragua, que hablaban del sisimite. Dije, debe de ser esto más bien una mala interpretación de esto que sí está respaldado por otros avistamientos, por otros textos, por otras leyendas. Y entonces, bueno, así fui filtrando a todas estas criaturas. Y hay unas francamente espeluznantes. Hay, imagínense una cosa que se llama el Ecchapat, que es una suerte de escolopendra gigante. ¿Tienes una pregunta? Que tiene 7 cabezas humanas. Es más fácil decirlo que dibujarlo, por cierto. Ajá. Por ejemplo, hay un bicho que es como una especie de... Pues no demonio, porque igual la palabra demonio fue pues introducida después de la conquista. Antes no eran demonios, eran solo otros entes. Eran guardianes, eran guerreros, eran quizás sí algunos productos de castigos divinos o de cosas que suceden. Exactamente es el Ecchapat. Y por ejemplo hablan del Cacasbal, que es un ser tremendo, que es de lo peor que te puedes encontrar en el sureste, y que nada más verlo pues te maldice, y bueno, esas cosas no se quitan más que con ritos chamalescos muy poderosos. Pero la descripción está hecho de un montón de partes de animales que se odian entre sí. O sea, sí suena bien bonito, pero a ver, dibújalo. ¿No? Y como eso, bueno, pues cada uno fue muy divertido hacerlo, realmente. Luego me han preguntado, bueno, ¿cuál fue tu favorito? Sí, claro, pues sí, te iba a preguntar lo mismo. Pues no, mira, realmente no es que todas hablan de cosas tan fabulosas. Más bien los que no fueran muy favoritos los saqué. Por ahí había un relato de una pierna que iba caminando sola, ensangrentada y con una cara humana. O sea, la verdad no se me antojaba mucho. O sea, de repente dije, está padre, pero mejor no. No, había otra cosa que la traducción del náhuatl es hacha nocturna, y que se oye como un hachazo, y es básicamente un torso, ¿no? Sin cabeza, con el pecho abierto y con el corazón expuesto. Dije, no voy a dibujar eso. Exacto, porque yo puse esa misma cara. Es como, ¿para qué? ¿No? Sí, no. Entonces yo tengo mi pudor, ¿no? También, y hay cosas que así se sangre y todo. O sea, sí, pero poquita, ¿no? O sea, sí puse aquí unos murciélagos ahí con... ¿Dónde están? Que sí están unos vampiros que sí se... Vean. Ojo, también hay una cosa, de unos bichos hay muchísima información y de unos hay muy poca. Pero como tratamos de hacer un libro que fuera como balanceado, pues a muchos les quité información y otros se las extendí un poco. ¿Para qué? Para que fuera más o menos, pues que estuviera equilibrado. Y otra cosa, esto es una ventana, nada más.
O sea, esto ojalá abra ciertas curiosidades y nos invite a buscar más de eso. Porque de repente oímos hablar, ¿quién no ha oído hablar de los chaneques, por ejemplo, o de los aluches? Pero ¿quién ha oído hablar de un quichuino, por ejemplo? O de un yancopec. Muy pocos. Generalmente muchos de estos personajes se gestan justamente alrededor de ciertas comunidades. Hay otros fantásticos que cuidan el bosque, que me parece que nos hacen falta muchos, por cierto, ¿no? Entonces hay unos seres árboles, ¿no? Por ejemplo, que cuidan el bosque y tienen esta capacidad, en teoría, de volver árbol a cualquiera que ofenda el bosque. Necesitamos muchos de esos, ¿no? Tenemos a Juan del Monte, que de repente se le pide permiso. A todos estos seres del bosque hay que pedirles permiso para pasar, para cortar, para sembrar, para hacer una fogata. Y las ofrendas son distintas, ¿no? Se les pide permiso, a algunos hay que dejarles dulces, a otros trago, pues, comida, y dependiendo también de eso, pues te dejan, y todavía uno va caminando por el sureste y se encuentra ese tipo de ofrendas que se hacen. Uno nunca sabe en qué momento, pues siempre hay una anécdota de, esto está horrible, hasta que dejaron los dulces y ya se apaciguaron y dejaron de desaparecer mis calcetines. Aparecieron las llaves, ¿no? Ese tipo de cosas que, bueno, suceden, ¿no? Pues la verdad es que ha sido un goce. De repente hay otros bichos como el chololito. Por ahí encontré también que era el cholito, pero no, es el chololito. Igual en estas fuentes, que es una criatura francamente horrorosa, así como, bueno, horrorosa, ¿no? Que básicamente se le aparece a las niñas. Siento un video listado, porque ahorita vas a oír de qué va. En días de lluvia, ahorita estamos en días de lluvia, o sea, pónganse atentos, ¿no? Tú ya no estás muy grande, pero y llora como bebé, y te acercas y es horroroso, pero si lo adoptas y le das cobijo, te da oro todos los días. Está padre, ¿a poco no? Igual y en una versión moderna ya podría dar bitcoins y cosas de esas. Pero el caso es que si se te ocurre contarle a alguien que lo tienes, desaparece. Sí, entonces está padre. Desafortunadamente tú y yo ya no entramos en ese... Pero habrá otros que nos encontremos mucho más interesantes, ¿no? Eso sí. Y pues básicamente eso, yo dividí esto en algunas categorías, porque claro, de repente tienes un montón de bichos, y dices, ¿y ahora qué hago? Los pongo por orden como están distribuidos como en México, ¿no? Por zonas, por etnias, por orden alfabético, y de repente decidí que no, que mejor pues los ponía como los traviesos, infames y diminutos, es decir, todos estos pequeñitos a donde pertenecen los aluches, los chaneques, el chololito, el espaldilla, el quisín, el cuacoyo, el ñec. ¿Cuáles son esos? Aquí están. No se los voy a leer. Están las subacuáticas, ¿no? Que son todas las sirenas, obviamente. Bueno, no todas. Yo puse algunas porque son muchísimas. Y bueno, estas eran las más diferentes que encontré. Los feroces y espantosos que están el abusón, los cadejos, los chuleles, el cucuy. El cucuy es el coco, que no habla, o el chupacabras, por ejemplo, que sí, bueno, ahí estuvo, sigue aterrorizando por ahí, entonces pues había que meterlo aquí también, ¿no? Los cuidabosques, los que hablaba hace rato, que son bien importantes, nos están haciendo mucha falta. Los escamosos, obviamente me refiero a todas, somos un país de serpientes. Entonces hay muchísimas serpientes y muchísimas dragones, muchísimos, pues sí, básicamente lagartos, lagartijas, vivimos muy cerca de eso y bueno,
todas estas criaturas no son la excepción, ¿no? Tenemos a las malditas y bebedoras de sangre. Claro, es que no le quería poner brujas, o sea, es muy obvio, ¿no? Y entonces ahí hay varias brujas que son, si no saben cómo son las brujas, bueno, son, ajá, están los muy grandotes, que evidentemente son los gigantes, que hay unos gigantes, pues sí, del tamaño de un poste, pero hay unos del tamaño de una montaña, y vale la pena ver. Algunos se extinguieron, algunos no tienen huesos ni coyunturas. Hay uno fantástico que está acechando en el sureste, también tiene los pies hacia atrás, y como no tiene huesos ni coyunturas, tiene que estar como con un bastón, que es básicamente otro árbol, y duerme recargado en los árboles. Dicen que le encanta romper huesos de humano. Entonces, si lo ves, la única opción que tienes es tomar un par de varas, bailar, eso le da mucha risa, entonces se cae de la risa, y entonces es tu única oportunidad que tienes para salir huyendo, porque no se puede levantar fácil, porque no tiene ni coyunturas ni huesos. Y pues los pajaruchos, que bueno, pues siempre hay seres emplumados. Entre ellos hay muchos seres emplumados que son pues serpientes. En México tenemos muchas serpientes emplumadas, pero los dejé junto con las serpientes. Y aquí puse otros animales como el achichipilotl, que son unos bichos fantásticos, unos pájaros redondos, se dice que en cuanto entran en contacto con el agua se convierten en peces de colores. Y en fin, todos esos están aquí dentro. Digo, no son ni todos los que son, ni son todos los que están, por lo que ya les había dicho. O sea, podemos hacer otros 2 volúmenes de esto, pero iba a ser como una cosa de este ancho, y me dijeron, no, ya, hasta aquí. Y pues bueno, fue un proceso muy bonito, ha sido un proceso bien lindo, que no pedía ser, solo de repente ahí estaban estas historias que me pedían ser contadas, y de repente, bueno, ahora se las estoy contando a ustedes, y espero que ustedes se las cuenten a otros, y que hagan de esto, pues, lo que básicamente me parece que es el propósito de este libro, que es hacer como muy patente lo que, pues, que tenemos un montón de criaturas a nuestros alrededores, que allí están, ¿no? Cuando dicen, no es cierto, pasan cosas, ¿no? Entonces, yo soy un portavoz, ¿no? Estoy tratando de difundir esto, y pues no estoy en contra ni de los Pokémones, ni de los primos de Stitch, ni que no nos aprendamos todas las... Pero también tenemos los nuestros, y están bien padres, y hay un montón. Entonces, pues diferentes, que aparte esto me gusta porque es un bicho completo. Luego me preguntan, ¿qué es eso de enfrente? No sé, ese sí ya no sé, ese sí me lo inventé, porque bueno, pues había que hacer una portada que le hiciera un poco justicia a todos los bichos que están ahí adentro, ¿no? Y que esos bichos sean, no solo sea un gigante, o no solo sea un chaneque, por ejemplo, o un zulum, o un cadejo, sino que fuera algo que representara un poco a todas esas diferencias o esos entes diferentes, literalmente, que están por ahí y que están ahí, no es que ¡ay, allá en la comunidad! No, aquí también hay. Nada más a veces no los hemos visto o no se dejan ver. Hay muchos que no se dejan ver. Hay uno que se llama Kisin, que se queda aquí en los hombros, ¿no? Solo de los niños y las niñas, y les aconseja cosas malas para hacer. Y entonces hacen alguna travesura y el Kisin se ríe, ¿no? Se regodea en ver cómo regañan por hacer esa travesura, lo cual me parece fantástico. Nadie los ve, los perros sí los pueden ver y les ladran. Entonces, si ven, hay un perro que está ahí medio viendo algo, a lo mejor está viendo un Kisin. Muchos otros bichos solo se dejan ver cuando ellos quieren. No es que, yo no lo he visto. Pues es que no le creíste bien, ¿no? Sí, entonces, bueno, estas cosas pasan.
a lo mejor siento que estoy hable, y sí, ¿no? Pero, cuéntame, dudas, preguntas, sí, soy una persona un poco tímida, entonces no. ¿Tuvieras oportunidad de ver a uno de esos seres, a cuál te gustaría ver? De todos. Bueno, no a los que generan maldiciones, no a los que te comen y te devoran, que eso es muy relativo, porque uno se mete con unos bichos muy peligrosos. Pero, híjole, me encantaría ver. Es que también esos peligrosos, o sea, a mí este bicho que hablamos hace rato, el Ekchapat, me parece una criatura horrorosa, que aparte eso, nadie sobrevive, tiene una particularidad, hace acertijos, acertijos muy difíciles, que si no los descifras, pues te comen, y generalmente se comen a todos. ¿No? Creo que hubo por ahí una leyenda que habla de un sobreviviente y por eso sabemos de su existencia. Y hay una parte que me encantaría verlo, pero hay otra que no. Me encantaría, pues el Chololito, ¿por qué no? Pero pues no me toca porque no soy niña. Ya estoy grande también para eso. Me encantaría. Hay un personaje que me parece fantástico. No funciona así. Me encantaría ver un ahuizote, eso sí me encantaría. Un ahuizote es como una criatura acuática, imagínense una especie como de mapache, de tamaño de un perro. Dicen unos que de pelo muy ralito, ¿no? Y que tiene una cola donde en el extremo tiene otra mano. O sea, tiene 5 manos. Ese es muy mortal, claro. O sea, por ese lado no. Pero un tamayuco. Es un cuidabosques de la Sierra Virgen de Oaxaca. Y ese me gustaría mucho verlo. Una moxiate también, que son estos hombres árboles que están cuidando el bosque. Eso me llamaría mucho la atención. Y uno que definitivamente, sí, mi favorito, el dragón de tequila, porque sí, no es que beba tequila, o sea, se dice que Tequila es un pueblo que está justamente asentado en la panza de un dragón. Es un dragón que su cola llega hasta el volcán y que se dice que su boca llega hasta el atrio de la iglesia. Entonces los airones que se sienten ahí dicen o se le atribuyen al dragón que está dormido abajo. Definitivamente sería algo que me encantaría. Claro, yo creo que es como todo, de repente dices, que se me aparece un ángel, y que se te apareces así como, quítate de aquí. O sea, pues sí, ¿no? Pues yo creo que es curioso porque históricamente, por ejemplo, había críptidos. Críptidos son todos estos personajes o estos animales o criaturas que son fantásticos, como el monstruo de Loch Ness, como Mokele-Mbembe, como los dragones de los Cárpatos. Alguna vez el dodo fue reconocido como un críptido. Se hablaba de los dodos como si fueran unicornios, por ejemplo, y no fue hasta que Lewis Carroll lo puso en Alicia en el País de las Maravillas como que la gente volvió a ver ese animal, que sí estaba extinto muy recientemente, pero que sí había existido. Entonces, uno nunca sabe, ¿no? Pues yo te quiero preguntar que de las varias secciones que hay en este libro sobre seres fantásticos, te quería preguntar 2 cosas. ¿Cuál de estas secciones tú consideras que es la mejor? Y también, ¿cuál es la sección que más tiempo te tardaste tanto en recaudar a los seres como ilustrarlos?
Fíjate, más bien, o sea, no es que me haya, de repente dije, serpientes, vamos a ver los serpientes. No, más bien recopilé un montón de bichos y luego los dividí. Y una de esas divisiones fueron serpientes, gigantes, sirenas. Pero no es que fuera, y ahora voy a recopilar sirenas. Porque luego, cuando buscas, no encuentras, sobre todo estos bichos. Entonces, más bien, como que me encontraban, ¿no? Encontraba esta manera pues de narrar estas historias, que muchas narran como fenómenos climáticos o naturales muy lindos. Por ejemplo, hay una serpiente emplumada que se cuenta que llega en un poblado en Oaxaca, en la Sierra Alta de Oaxaca, y dicen, es una serpiente muy blanca que se sabe que venía del mar y traía el agua y rugía. Y entonces, cuando rugía, la gente se ponía contenta porque sabía que iba a haber una buena cosecha. Pero estaban hablando de las nubes. Cuando lleguen las nubes y rugen y truenan, es que va a haber lluvia, y esa lluvia no va a traer cosecha. Me parece una manera bien bonita de entender eso. Y hoy día, cada 13 de mayo, me parece, van y le llevan comida, música a esta serpiente, porque el día que no llega la serpiente a posarse en el monte, no va a haber cosecha, no va a haber lluvia. Entonces, esas maneras a mí me parecen muy, muy entrañables. Hay otro, por ejemplo, que habla de una tzucan, que es una serpiente emplumada, que se hablaba que era venía Chak es el dios del agua, ¿no? En su criatura voladora, y de repente estaba dando un rondín y se quedó, pues se recargó en lo que él pensó que era un tronco, y no era un tronco, era una criatura alada, una serpiente alada. Se dice que la cabeza del tamaño de la cabeza de un caballo, y se comió a su criatura que venía volando. Entonces le dijo, ahora tú vas a ser mi criatura voladora. Y entonces lo intenta montar, y lo logra montar, y dice, ahora tú me tienes que ayudar, yo traigo el agua a las cavernas. Entonces ahora, como te comiste mi criatura, tú tienes que ayudarme, ¿no? Es tu penitencia. Lo que vas a hacer, aparte sé que a ti te gusta el mar, ¿no? Y en efecto le gustaba mucho el mar, es ver cómo ayudarme a traer el agua del mar, ponerlo aquí en los ríos, en los cenotes, en los ríos subterráneos, y ya cuando crezcan, ya, pues eres libre y te vas al mar. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Y así fue, le ayudaba a llevar el agua, lo depositaba en las grutas, empezaba a crecer el río, y cuando dijo, ya, me puedo ir, salía volando literalmente hasta el mar, y se le aparecía el Chak con un látigo y la mataba, la convertía en lluvia. Y entonces llegaba otra vez a la caverna, se hacía un hilito de río que iba creciendo, que era esta serpiente, hasta que vuelve a crecer. Entonces es otra manera bien bonita de entender la naturaleza. Entonces, ¿qué te puedo decir? Todas son muy, muy interesantes. Y entonces, y cada una tiene cada una de estas narraciones tiene una cosa muy bonita o muy horrible, ¿no? Hay un gigante que se pone igual en el sureste, así a los dos lados de la calle, y va pasando la gente y los ahorca así. Y así se los lleva. Ese no lo quiero ver. O mejor sí lo quiero ver para darle la vuelta, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, está bien. Yo quiero saber si en esta búsqueda que seguía de bichos hubo alguno que realmente te dio miedo, de preferencia ni siquiera lo buscaste. No, bueno, es que llegaste tarde. O sea, yo había hablado de eso. Pero sí, no, sí hubo unos bichos que saqué. De plano, bueno, me parecía muy raro. Había una cosa que no recuerdo cómo, no me acuerdo cómo se llama el bicho porque luego muchos de estos están en náhuatl,
Mi náhuatl está un poco oxidado y yo sé que el tuyo está muy bien puesto, pero no está oxidado. Y es como un bulto de cenizas que se queja, como si fuera un torso sin cabeza, ¿no? Que nada más se arrastra, y encontrarlo es de muy mal agüero, a menos de que traigas una espina de maguey, por ejemplo, y entonces lo das y eso. Pero si dije, no, esto no me gusta, no está padre, no está bonito. Y como esos, pues sí, hay muchos otros, ¿no? Hay muchos que generan naciones enteras, ¿no? Se habla en Hermosillo, por allá, por esos lados de los Surems, que eran personajes muy longevos, como de 500 años, muy chavarritos, muy barbados, que eventualmente se convirtieron en los yaquis. Los yaquis son unas cosas de este tamaño, entonces de repente bueno, hubo mucha transición y dicen que en ese momento, conforme se fueron bautizando, fueron perdiendo edad, ya no eran tan longevos, ya no eran tan pequeños, ahora eran altos y se convirtieron en los yaquis. Entonces, bueno, como eso, hay muchísimas historias de estos seres, de estos, pues sí, algunos daban miedo, algunos simplemente eran no tan fantásticos. Me encontré por ahí el relato de la bruja de Bacalar, y sí, parece que por ahí algo muy raro, pero no era suficientemente poderosa como para meterlo en este punto. Pero sí, hay muchas que aterrorizan, hay muchas que me encanta. Aparte, no sé ustedes, pero a mí me encanta que me dé miedo, me encanta que me asusten. Entonces, a eso vamos, a las películas de terror y eso, para que nos asusten. Entonces, mientras no me lo tope, no me tope un cacasbal aquí enfrente o un ave del mal, está bien. Vamos con la última pregunta para que podamos pasar a la firma de libros. ¿Cuál de los bichos que descartaste, cuál te hubiera gustado comer, pero tuviste que descartar? Hay una iguana gigantesca que vive en el inframundo y cuida la primera puerta al inframundo azteca. Y pues eso se describe como una gran lagartija, como una iguana, a veces como un lagarto, que es gigantesco, una especie como de Godzilla náhuatl, ¿no? Y que es cuidadora de estas primeras etapas del inframundo. Pues sí hubo que sacarlo, porque era más como, algo que no quería hacer era como poner cuestiones muy vinculadas a los dioses, a las historias, a las religiones, porque no sabes nunca a quién vas a ofender. Y la verdad es que eso es lo último que quería hacer. Entonces de repente hubo varios personajes que eran más ligados a leyendas, que tenían más que ver con códices, más con dioses, más que ahí los hice un poco de lado, pero no significa que no me hubiera gustado hacer. Se habla por ejemplo de Zipatli, ¿no? Zipatli es muchas cosas, es el primer lucero, es el inicio del calendario, es muchas cosas. Era un hombre cocodrilo que eventualmente se decía, imagínate es todo un reto, porque te dicen, bueno, tenía 18 bocas, o sea, tenía 18 cuerpos unidos por 18 bocas. De entrada es como, no está fácil, pero es un reto. Y luego llegaron y lo destrozaron así, y lo separaron con unos palos así, y entonces eso creó los 8 cielos y los 8. O sea, está padre, pero de repente dices, no, igual y no, y te metes con otro tipo de creencias. Entonces, ese tipo de cosas las dejé afuera. Y por eso habla de bichos más mundanos, ¿no? Hay los que están ahí, los que te hacen travesuras, los que te susurran una travesura, y los que pues nada más están rompiendo huesos y esas cosas lindas, ¿no? Los que chupan sangre, los grandes gigantes, que en fin, hay unos gigantes, por ejemplo, que eso sí los puse, a los cuales se les atribuía
el que habían, la construcción, digamos, de Cholula, que es una pirámide muy grande. Entonces, esto obviamente lo hicieron solo gigantes. Y claro, cuando llegaron los españoles que dijeron, no, pues es lo hicieron gigantes y pues vivíamos en paz con ellos, les rendían tributo a los gigantes. Y de repente haciendo una excavación para hacer unos cimientos, encontraron unos huesos de mamut y dijeron, no, pues claro, aquí están las evidencias de los gigantes. Y ese tipo de cosas amplifican todavía más las leyendas y las historias. Entonces, pues sí. Pero sí, me quedé con muchas ganas de dibujar muchos otros. Ojalá haya oportunidad. Y me habían dicho ya con el apuntador electrónico que ya me calle y esas cosas, y que pues que toca firmar libros, ¿verdad? Me ven con una cara así de ay, sí. Entonces, oigan, muchas gracias por haber venido, por haber compartido este momento, por permitirme pues platicarles un poco de la aventura de este libro, que espero que les guste, que les haga soñar algunas pesadillas, ¿no? Y bueno, o sueños, cosas de esas, ¿no? No todos son terribles. Y pues bueno, vamos a firmar unos libros. Muchas gracias, Juan G. Docus, y